Y el día de hoy vamos a ver un tema que cada vez se va haciendo de mayor importancia en todas las unidades hospitalarias y en el vivir cotidiano, que es la suma de los esfuerzos de tipo multidisciplinario para lo que son los cuidados paliativos. El doctor Joaquín Sánchez va a ser el coordinador de la mesa redonda del día de hoy, de las presentaciones, en relación a la presentación de una unidad de cuidados paliativos. Así es, Rafa. Adelante, muchas gracias. Bueno, buenas noches, gracias por su presencia. Y bueno, lo que es la unidad de cuidados paliativos nace por obedece a dos necesidades básicamente. Primero, la publicación de la norma oficial mexicana 011, que establece los riesgos para dar cuidado a los pacientes en situación terminal y hace algo obligatorio para que reciban cuidados paliativos por un equipo y por una unidad. Y otra de las necesidades es la certificación del Hospital Español el año pasado por Acreditación Canadá, donde nos expone la necesidad de crear una unidad de cuidados paliativos como un área de oportunidad. Por esto mismo se crea un grupo de trabajo conformado por especialistas en la materia, totalmente certificados. Este grupo de trabajo se ha venido reuniendo semanalmente desde inicios de este año y se forma un proyecto que se lleva a la alta dirección y se aprueba este proyecto ya como una realidad. En forma de introducción, una unidad de cuidados paliativos pues abarca 4 ámbitos básicamente: la parte hospitalaria, ambulatorio, domiciliario y urgencias. La parte hospitalaria, donde se reciben propiamente los cuidados paliativos, donde hacen diagnósticos y tratamientos especializados, la atención hospitalaria en pacientes adultos y la atención hospitalaria de pacientes pediátricos. El ámbito ambulatorio, a través de consultas en su domicilio y donde se da orientación a estos pacientes y el tratamiento básicamente. La parte domiciliaria, donde se podrán estar confinados a dar los tratamientos paliativos, los cuidados en su domicilio, y de urgencias en caso de una crisis paliativa. Ya en los cuidados paliativos se hace la decisión si se cumple con los criterios de tener cuidados hospitalarios. Si estos se cumplen, serán ya propiamente los cuidados paliativos, tanatológicos, psicológicos, de rehabilitación, nutrición, psiquiátricos, espirituales, jurídicos, éticos, etc. Si no se cumplen los criterios hospitalarios, se da la atención y la orientación para que se dé la consulta tanto en domicilio y acudir a consulta en esta unidad. A continuación le vamos a pedir al doctor Alejandro Ramos Alanís. Él es anestesiólogo, oncólogo, algólogo intervencionista y paliativista. Él es egresado del Instituto Nacional de Cancerología con el tema Conceptos, Actualidad y Actualidades en Cuidados Paliativos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. George, me parece que es la otra, por favor. Muy buenas noches, muchas gracias a la Asociación Médica, a los directivos por darnos la oportunidad para hablar un poquito en relación a lo que, en qué consisten los cuidados paliativos. Primero que nada es prudente iniciar por el principio. Los cuidados paliativos consisten se describen así: paliativos con I, no con E. Este es un término que muy frecuentemente se utiliza y puede llegar a ocasionar cierto desconfort. Paliar significa mover algo con una pala, mientras que el cuidado paliativo o paliativo se deriva del latín y significa disminuir la intensidad, cubrir con un manto o con una capa y disminuir de intensidad el dolor causado por una enfermedad. Otra cosa muy importante en relación a cuando un equipo de trabajo o un cuerpo médico
momento un grupo de médicos envían a un paciente a una unidad de cuidados paliativos, es de que el enfermo o la familia puede llegar a pensar de que ha habido un fracaso terapéutico, que ya no hay nada más que ofrecerle, que el paciente está desahuciado, que únicamente hay que administrarle morfina. Muchas de las ocasiones esto no es así. Nos podemos dar cuenta que con el avance de los fármacos, de la ciencia, de la cirugía oncológica y de los nuevos tratamientos contra el cáncer, muchos de los pacientes que cursan con una enfermedad oncológica pueden llegar a sobrevivir una cantidad importante en cuanto al tiempo y se llegan a comportar como un enfermo crónico evolutivo. Sin embargo, muchas veces se piensa que cuando se envía un paciente a una unidad de cuidados paliativos, lo único que hay que hacer es administrar morfina. Esto no es así, esto es definitivamente es un mito. Se dan una serie de cuidados, no solamente morfina, es una cantidad impresionante de fármacos, de cuidados que se deben de brindar a los enfermos que están en estas fases. Vean ustedes algo importante, una definición que dio la OMS en relación a cuidados paliativos, la cual consiste en un enfoque de mejora de la calidad de vida de pacientes y familias y que se enfrentan a problemas asociados o a enfermedades que amenazan con la vida, a través de la prevención y el alivio del sufrimiento por medio de la identificación temprana y de la impecable evaluación y tratamiento del dolor, así como de otros síntomas, y aquí se agrega la parte psicosocial y espiritual. Entonces, si vemos esta definición, ya de entrada podemos darnos cuenta de que no solamente se trata de la atención o de los cuidados brindados hacia los pacientes oncológicos. Por dar un ejemplo, podemos ver pacientes que tienen enfermedades crónicas, por ejemplo, una insuficiencia renal crónica, un paciente con un enfisema pulmonar avanzado, una insuficiencia cardíaca, un paciente geriátrico con demencia, caben perfectamente en esta definición. Ok, bien, los cuidados paliativos ya tienen algún tiempo. Vamos a ir a resumir todo esto. En la era medieval se iniciaron parte de lo que eran los cuidados paliativos, donde algunos monjes que existían en esos tiempos cuidaban o vigilaban a ciertos enfermos que transitaban por esas ciudades para evitar ser llevados a la hoguera. Aquellos enfermos que tenían lepra, que tenían alguna enfermedad infecciosa, los mantenían en sus monasterios precisamente para evitar que llegaran a ser llevados a la hoguera. Y de ahí daremos un brinco muy importante hasta el año de 1967, donde se inician los cuidados paliativos actuales, modernos, donde se hacen los precursores de los cuidados paliativos, específicamente en Londres, y se inician los cuidados paliativos. Posteriormente hubo una evolución importante, todo esto se fue difundiendo a nivel mundial debido a que todas las enfermedades se comportaban de manera crónica en cuanto al tiempo. En 1990 se hace extensivo estos términos, se inician las primeras guías de manejo y tratamiento en relación al dolor por cáncer. Y aquí en México esto es más reciente. Aquí en México, en el año 2014, se publicó en el diario oficial la norma oficial 011 en relación a los criterios de atención de enfermos en situación terminal a través de los cuidados paliativos. Esto es con un acuerdo en relación al Consejo de Salubridad General que declara de la obligatoriedad de los esquemas de manejo integral en unidades de cuidados paliativos. Vean, este es un esquema de los conceptos tradicionales en relación a los cuidados paliativos. Inicialmente, cuando se identifica a un enfermo, se plantea un tratamiento que es potencialmente curativo. Con el paso del tiempo nos vamos a dar cuenta que no todas las enfermedades se curan. Las enfermedades, por lo general, se controlan. Y tenemos que darnos cuenta desde el momento mismo del diagnóstico, no solamente en la etapa final de la enfermedad se tiene que enviar al paciente a una unidad de cuidados paliativos, sino desde que se inicia el diagnóstico. Una vez que se establece el diagnóstico, tenemos que ir de la mano junto con las terapias
curativas, terapias que modifican la enfermedad o que intentan ser restaurativas, debe de ir de manera concomitante junto con el tratamiento paliativo. Y esto se debe de intensificar conforme se acerca al final de la vida, al cierre de la vida y por supuesto en la fase agónica. No solamente se trata de controlar los síntomas físicos, sino que debemos de dar el tratamiento complementario a través del manejo del duelo, controlar los síntomas físicos en relación a la fisioterapia, rehabilitación, apoyo emocional, no solamente al enfermo, sino a la familia en general. Los objetivos en general son muchos, pero en relación a los cuidados paliativos yo englobé estos tres. En términos generales, tenemos que aliviar el sufrimiento, es decir, controlar los síntomas físicos, emocionales y en algunos casos hasta espirituales, no solamente del enfermo, sino de la familia. Dar un manejo integral y por supuesto mejorar la calidad de vida. En relación a la calidad de vida es un término que puede ser hasta cierto punto subjetivo para diferentes personas. Hay muchos esquemas en relación a calidad de vida, hay gente que ha estudiado calidad de vida, pero lo que sí tenemos la obligación es de mejorar o mantener la calidad de vida, y no solamente eso, sino también darle una buena calidad de muerte a ese enfermo. Es decir, que el enfermo, si va a fallecer, que fallezca con la menor cantidad de síntomas provocados por la enfermedad. Vean ustedes, este es el consumo global de morfina en relación a países del primer mundo. Se estima que más del 80% que 1 millón de personas muere semanalmente a nivel mundial. El 80% de la población es de tercer mundo o vías de desarrollo, es la mayoría, es donde se encuentra la mayoría de la población, y esta mayoría de la población solamente ocupa el 6% de la morfina que se utiliza a nivel mundial. Entonces, como pueden darse cuenta, existe una importante disparidad en relación a el manejo con opioides, en este caso morfina. ¿Esto qué nos deja? Que la gran mayoría de nuestros pacientes está falleciendo, por supuesto, con dolor. Y esto tiene varias situaciones por las cuales pueden estar generadas. Una es por la disposición de opioides en nuestro país. A veces son opioides que están verdaderamente controlados, por el poco acceso a los opioides. Y por supuesto tenemos un problema no solamente en la población general, sino a veces también en la comunidad médica. Tenemos un problema de opiofobia, y eso es algo que tenemos que erradicar. Tenemos que quitarnos todos esos mitos en relación a adicción, a dependencia, que pudiera ser una dependencia física en el enfermo. Vean ustedes, la integración de los cuidados paliativos se basa, por supuesto, en la escalera analgésica, en la cual en el primer peldaño, si el paciente tiene dolor, podemos iniciar con un antiinflamatorio o paracetamol. Si no responde, por ejemplo, podemos rotar a un opioide débil, por ejemplo, tramadol. Y si esto no fuera suficiente, tenemos que pasar a un opioide potente, por ejemplo, morfina. Hay otros escalones que se pueden utilizar, por ejemplo, parte del intervencionismo, pero no solamente es esto. Tenemos que integrar de manera multidisciplinaria los cuidados paliativos, es decir, tenemos que apoyarnos en la fisioterapia y rehabilitación, en la terapia ocupacional, psicología, por supuesto el apoyo espiritual es muy importante, algunas cirugías que pudieran resolver la fase aguda del dolor en los enfermos, el tratamiento contra el cáncer para disminuir la masa tumoral y que el enfermo cruce con menos dolor, y por supuesto algunas intervenciones anestésicas, sin dejar de lado la parte tanatológica, es una parte importante aquí. Vean ustedes cómo vamos a actuar o cómo podemos actuar en relación a la toma de decisiones para si un paciente se intuba o no se intuba, si se canaliza o no, si requiere tal o tal procedimiento. Primero que nada tenemos que conocer si el estado funcional. Dependiendo del estado funcional vamos a vertir varias directrices. Si tiene un Karnowski menor al 50%, lo único que tenemos que hacer es iniciar el control de los síntomas. Si tiene un Karnowski mayor,
y tiene un deterioro funcional importante y requiere o tiene la opción de tratamiento oncológico, podemos iniciar con quimioterapia, radioterapia o inclusive cirugía. Si no hay opción de tratamiento, tenemos que valorar la posibilidad si este paciente requiere algún procedimiento específico para mejorar su sintomatología. Es decir, si tiene edema pulmonar, valorar la posibilidad de hacer una toracocentesis, una pleurodesis, una nefrostomía en el caso de que curse con una obstrucción del uretero, colostomía en algunos casos, stent, por ejemplo, en aquellos pacientes que cursan con dificultad para deglutir y que no pueden comer en lo absoluto, o paracentesis o microparacentesis. Por supuesto, algo importante que tenemos que valorar es el pronóstico en términos de sobrevida y calidad de vida. Si vamos a dar un tratamiento, tenemos que valorar el costo-beneficio o el riesgo-beneficio en relación a los procedimientos. Una parte importante del dolor que puede tener un paciente en terreno paliativo es generado por procedimientos de manera innecesaria. Tenemos que valorar si este paciente es candidato para hacer algún procedimiento o ya no. Tenemos que procurar mantener el estado funcional previo y, si es posible, recuperar el estado funcional. Vean, los pacientes en terreno paliativo tienen una importante cantidad de síntomas asociados no solamente a la enfermedad, sino a los tratamientos, a los tratamientos quirúrgicos generados por el tumor, por compresión, por desplazamiento, por radiación en el caso de radioterapia, por quimioterapia, etc. La gran mayoría de ellos cursa con astenia, anorexia y dolor, en su gran mayoría. Otra cosa importante que ocurre mucho en nuestro medio es que cuando el familiar se entera de que tiene un paciente que está con una enfermedad crónica, una enfermedad oncológica, todo el mundo es médico, y entonces parte de los síntomas pueden ser derivados de los mismos fármacos que se administran en ocasiones de manera indiscriminada y de forma errática. A veces llegan pacientes que cursan con estreñimiento derivados del uso de morfina, que además utilizan, por ejemplo, algunos antidepresivos como amitriptilina, que los utilizan para dormir sin ser fármacos para dormir, que también llegan a ocasionar estreñimiento, y en general fármacos que les da el amigo, que les manda la conocida, el tío que es médico, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que también se tiene que considerar en los pacientes con enfermedades terminales o oncológicas. Evitar el uso de fármacos o la polifarmacia en estas fases. Algo importante y que es muy frecuente en nuestro medio es en relación a la conspiración del silencio. En algunas ocasiones hemos visto pacientes que recientemente se diagnosticaron con una enfermedad terminal, llámese cáncer o VIH-Sida, y todo el mundo dice: doctor, necesito que por favor no le diga nada a mi familiar, a mi mamá o a mi papá, porque si le dice, se muere. Esto no debe de ser. Esto es una especie de obra de teatro en el cual todo el mundo participa, en el cual el enfermo sabe qué enfermedad tiene, pero finge ante la familia que no sabe nada. La familia hace como que todo está bien y no pasa nada, y ahí muchas veces se ve implicado también el médico. La definición de la conspiración del silencio más comúnmente contempla un acuerdo implícito o explícito por parte de familiares, amigos y profesionales de alterar la información que se le da al paciente con el fin de ocultar el diagnóstico y o el pronóstico y o la gravedad de la enfermedad. En un inicio, esto no es malo. La finalidad de todo esto es tratar de proteger al enfermo, pero a largo plazo puede llegar a ocasionar algunas alteraciones. En general nos ha tocado ver pacientes o familiares de pacientes que dos hijos no quieren que le digan al papá que está enfermo, otros dos sí, se pelean en el consultorio, hay una lucha de emociones importante, y finalmente el paciente fallece, y esos hijos se quedan con un remordimiento de que no le dijeron, que al familiar lo engañaron en vida, que nunca le dijeron, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, algo importante es las causas, es la falta o la falla en la comunicación del grupo tratante con familiares y el paciente, y por supuesto esto genera indudablemente desconfianza y aislamiento
entre el paciente, familiares y el equipo médico, y debe de evitarse por medio de una adecuada o una buena comunicación entre todos los miembros implicados. Un dilema importante es si el paciente en fase terminal desea morir en casa o en el hospital. Ese es un dilema muy frecuente. Yo creo que se tiene que valorar cada caso en particular. Habrá algunas situaciones en las cuales el paciente cruce con la posibilidad de ser manejado en su domicilio. Yo creo que todos aquí nos gustaría morir en nuestra casa, no así en un hospital, en un lugar frío, rodeado de gente que no conocemos y a veces en ocasiones hasta solo. Pero tenemos que valorar cada situación de forma particular. Nos ha tocado ver pacientes que de manera por situaciones diversas deciden irse a casa con un tumor de cáncer gástrico, con sangrado tubo digestivo, en el cual la esposa tiene que trabajar porque ya la amenazaron que si no trabaja la despiden, y que se queda únicamente con el hijo menor de 7-8 años. El paciente inicia con un sangrado tubo digestivo, el paciente fallece y cuando llega la esposa ve a su esposo muerto y al hijo ahí llorando. Entonces yo creo que esto no debe de ser. Habrá casos en el cual, por ejemplo, se cruza con un síndrome urémico, una falla renal, y que el paciente se ceda de forma automática, pues uno dice, qué bien, ¿no? Y habrá sus excepciones, que el paciente quiera quedarse en el hospital, pero esto se tiene que consultar con tiempo, no es en el momento. ¿Usted qué quiere? ¿Se quiere morir aquí o se va a su casa? No, eso se tiene que hacer con tiempo, se tiene que hacer una carta de voluntad anticipada en el cual el paciente dice, yo no quiero que se hagan maniobras de obstinación terapéutica para caer en un proceso de prolongar una agonía, ¿no? Entonces esto se tiene que hacer con tiempo, no se tiene que hacer a las 5 para las 12, esto tiene que hacer con antelación. Y bueno, habrá sus excepciones, pacientes que quieran estar en una unidad hospitalaria. No quiere decir que este paciente se tenga que intubar y subir a una unidad de cuidados intensivos. Este paciente podrá estar en una habitación con su enfermera, con sus medicamentos para controlar los síntomas, disnea, tal vez dolor y nada más.